Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar el tema de hoy. Por aquí Ángeles, María Jesús, Maribel, Marisa, Maidun Pilar, Merche, Rosa, Rosa Mari y todos los que se van incorporando poco a poco a la charla de esta noche. Como sabéis, pues el tema relacionado con los nombres. Sabéis que siempre nos pasa a todos, ¿no? Que cuando llaman por un nombre, pues todos tenemos asociados a este nombre pues una serie de información, ¿no? Esta noche Josep María pues nos explicará un poco realmente qué potencial tiene el nombre de cada uno y vamos a descubrir qué hay detrás de cada uno de nuestros nombres. Sin más, ya que las charlas de los lunes sabéis pues que son largas y con los test pues estamos un buen rato juntos. Sin más, pues os dejo con Josep María para que podamos dar inicio a esta charla. Josep María. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ha sucedido esta semana? Espero que muy bien. Y hoy tenemos un tema que, bueno, algunos de vosotros, de los que os veo aquí, al Andrés, la Ángel, la Bessi, la María Jesús, lo conocéis muy bien, pero se le pueden dar elementos muy diferentes a lo que pensamos que es el nombre. Hasta ahora nosotros hemos recibido un nombre, este nombre nos da la impresión que nos lo dieron nuestros padres y nos hemos adaptado a él. Entonces, el nombre en realidad es un sonido, es un proceso del sonido, es un sonido que recibimos cuando nacemos prácticamente. Entonces, en principio, imaginemos una persona que se llame Pedro. Durante el periodo de su vida, Pedro pasará por una serie de vicisitudes, cambiará muchísimas veces su sistema de vida. Al principio, para su madre, seguramente será Pedrito, el niño Pedrito. O sea, ahí empezaremos a sentir la palabra Pedrito, con una frecuencia de onda muy concreta. Pedrito es Pedrito. Y de alguna manera, esto lo podréis asociar rápidamente a una persona pequeñita. ¿Estáis de acuerdo? Una persona muy pequeñita. Pedrito. Con el tiempo, Pedrito y su madre empezarán a tener diferencias respecto a este proceso. Pedrito se irá haciendo mayor. Primero adolescente. Después joven. Cuando es joven, Pedrito se transforma en Pedro. Pedro, de alguna manera, en el ambiente social donde vive. Pedrito para su madre. Por lo tanto, Pedro, o la entidad que tiene este nombre, recibirá dos frecuencias de onda. La de su madre, que le identificará porque incluso su nombre será diferente. Y afectará también de una forma diferente a su organismo. Bien, con el tiempo, Pedro irá creciendo. Tendrá una familia. A lo mejor tiene hasta un negocio. A lo mejor ha culminado su carrera profesional. Y entonces será Don Pedro. Y también tendrá una frecuencia muy diferente. Y sus hijos ya no le llamarán ni Pedrito ni Pedro. Le llamarán papá. Habrá pues una diferencia enorme respecto a su identificación. Y dentro de su organismo, según como le llamen, tendrá diferentes sensaciones, que a la vez producirán respuestas diferentes. Es muy interesante todo este proceso, porque cuando hablamos del nombre y de todo lo que proyecta el nombre de una persona, podemos detrás de él encontrar una cantidad enorme de información que no podemos desestimar. Hace ya muchos años, bastantes, pues estoy hablando de las décadas de los 80, tuve realmente mi primer trabajo con el nombre. Este primer trabajo con el nombre, una primera conferencia, la di en el entonces
centro que teníamos en las montañas, en Tavertet. Y allí me chocó muchísimo que después de investigar durante bastante tiempo con mis amigos músicos, con Juan Luis Moraleda, muy amigo mío, que estudiábamos las frecuencias musicales e interpretábamos en aquella época. Recuerdo que hicimos un trabajo muy interesante sobre Khalil Gibran. Correrían pues los años 87, 88. Era un día o unas fiestas de Navidad. Y en aquel entonces nosotros acostumbrábamos a hacer una convivencia de Año Nuevo. Esta convivencia de Año Nuevo era muy lucida y venían bastantes personas. En los días previos, algunas de estas personas pues aprovechaban las vacaciones navideñas para estar en el paraíso maravilloso de Tavertet, en las montañas del Cabrerès, muy cerca del Pirineo, allí compartiendo la naturaleza. Bien, una de las noches, después de cenar, aprovechando que habíamos desarrollado ya la técnica del nombre y la búsqueda de las frecuencias musicales que tenían los nombres de las personas, empecé esta primera charla. Y en esta primera charla tuve mi primera sorpresa. Empecé la charla de una forma sorprendente. Una pregunta que contesta el locutorio. Es una de las fórmulas que los expertos en oratoria pueden utilizar para captar la atención del locutorio. Y la pregunta fue la siguiente. ¿A quién de los aquí presentes, mejor dicho, no le gusta el nombre? Primero hubo un silencio, pero después, como si un resorte le levantara de su silla, se levantó una señora de mediana edad, que era paciente mía. Esta era una persona que venía a mi consulta habitualmente y utilizaba la macrobiótica como elemento terapéutico para un asma que tenía, según ella decía y nos dijo, de toda la vida. Esta persona se levantó. Se llamaba Juanita, la llamábamos así. Y me dijo, yo, con mucha asertividad, yo. Me quedé parado, digo, Juanita, ¿a ti no te gusta el nombre? Pues no me gusta para nada el nombre. Dice, es un nombre que es el nombre de mi abuela, me la puso mi madre, pero yo nunca me gustó llamarme así. Digo, ¿y cómo te gustaría llamarte? Yo, toda mi vida, me ha gustado llamarme Carol. Carol, yo pensé. Conté las vocales, las consonantes, el do, el re. Digo, Carol, muy bien. Hice que el locutorio la escuchara y que hiciera 3 afirmaciones. Le dije, a partir de ahora, con toda la fuerza, el locutorio te va a responder después tu nombre. Di con toda la fuerza del mundo, yo quiero llamarme Carol. Y ella lo dijo, yo quiero llamarme Carol. Yo me merezco llamarme Carol. Y también lo dijo. Y finalmente, yo puedo llamarme Carol. Muy bien. Y entonces di con fuerza, me llamo Carol. Inmediatamente el locutorio, al cual yo le di esta instrucción, le dijo, te llamas Carol. A partir de aquel momento, decidimos todos los presentes, incluido su marido, que estaba al lado suyo, llamarle Carol durante toda la convivencia. Muy bien. Aquella noche no hubo ataque, no hubo ninguna sombra siquiera de asma en el proceso de sueño. Al día siguiente no apareció el asma. Y a partir de entonces nosotros fuimos llamándola Carol, 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 Carol. Y cada día le dábamos un baño de frecuencias con la palabra Carol. Lo cierto es que nuestra amiga nunca más, que yo sepa, tuvo
ninguna crisis de asma. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué os parece? Resulta que era un sonido el que interfería en el proceso y era una intolerancia inaceptable para esta persona. Así empezó. Pero también podría daros otro ejemplo que de alguna forma produce un cambio de forma de pensamiento en una persona. Y hablaré del diácono Roncalli. El padre Roncalli, con el tiempo, fue el Papa Juan XXIII. Era, según dice él mismo en la biografía, la vigilia de San Francisco de Padua. Y estaba en ¿dónde? Estaba en Padua, en su ciudad natal. En aquella época le encargaron, perdón, he dicho Francisco de Padua, de Francisco de Sales. Era la vigilia de Francisco de Sales. En aquella época le habían encargado hacer su primer sermón. Un poco igual como yo cuando empecé la primera charla sobre el valor del nombre. Bien, él estaba muy nervioso. Allí habían ido a escucharle sus familiares, muchos amigos, y junto a la persona que le acompañaba al púlpito, siempre tenían un ayudante, en aquella época, que les acompañaba al púlpito. Según dice el Papa Juan XXIII, nunca dijo, olvidé su nombre, se llamaba Giacomo Mansur. Acudieron al púlpito, yo subí al púlpito, Giacomo se sentó en las escaleras del púlpito y yo empecé mi primer discurso, mi primer sermón. En aquella época, un sermón duraba 1 hora. Cogí mi Biblia, abrí la Biblia y empecé a hablar. Empecé a decir y empecé a leer. Poco a poco noté que mi garganta se secaba. De golpe miré a la gente, miré al locutorio, miré a los feligreses que había en la iglesia, a mis amigos, a mis familiares, y no encontré nada. Encontré un vacío total. La gente miraba al cielo o miraba a los lados de la iglesia, otros dormían. Tuve un estado de desolación total. Mis palabras no llegaban. Giacomo me tiró de la sotana. Al principio no hice caso. Volvió a tirar y volvió a tirar. Finalmente lo miré y entonces me dijo, Don Angelo, con el corazón, cierre su Biblia y hábleles con el corazón. Don Angelo, hágalo. Aquella palabra, Don Angelo, mi nombre, hice que yo cerrara mi Biblia y empezara a hablar de corazón a todas las personas que allí habían. Cambió totalmente la atmósfera. Finalmente, todo el mundo me felicitó. Desde entonces, simplemente he abierto una hoja de la Biblia. Después he hablado el corazón. Ha hablado Angelo dentro del contexto de las situaciones que yo me planteaba. Jamás olvidaré aquel tirón de sotana. ¿Qué os parece? Empecé a pensar, es bonita, la historia, es bella, es preciosa. Un hombre famoso dentro de la iglesia, quizás un ejemplo para la iglesia actual. En la literatura encontramos en Romeo y Julieta una afirmación sobre lo que es un nombre. ¿Qué hay en un nombre? Se pregunta Romeo. Y deja la pregunta.
¿Qué hay en un hombre? En un Capuleto, ¿qué hay detrás de eso? El nombre merece una vida. En el contexto de aquel drama. George Orwell, el pensador existencialista por antonomasia del siglo XX, le contesta en 1984, exactamente lo opuesto de lo que creemos. Cuando nosotros le damos un nombre a una persona, pensamos que este nombre corresponde a un santo, o corresponde a un mito, o corresponde a una manía de sus padres. Y eso no es así. Detrás de un nombre hay mucho más. Según dice Orwell, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Pero desde la antigüedad, el nombre ha sido el escudo de la personalidad. Y para subrayarlo, el nombre propio suele acompañarse de un calificativo. Ulises, por ejemplo, es conocido como el prudente y su mujer Penélope comparte el adjetivo y aparte tiene otro adjetivo. Ya sabéis, Penélope fue paciente. Penélope la paciente. Ulises el prudente. O sea que también detrás del nombre existe una cualidad. No solamente a los humanos nos influye el nombre, sino también a los animales domésticos. Por ejemplo, los perros. Los perros en sí tienen una esencia que les hace ser atentos cuando se nombra su nombre. ¿Por qué? Háganse una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Después, cuando veamos el engrama de nuestro cerebro, nos daremos cuenta que nuestro cerebro reacciona a partir de las frecuencias de onda que emitimos con nuestra voz. Esto explica cómo la música puede emocionarnos. Esto explica que según cómo nombran tu nombre y no otra palabra, puedes reaccionar de una forma o de otra, porque en el fondo se recuerda la escala musical con la cual te nombró tu madre, con la cual te nombraron tus amigos, con la cual te nombró tu mujer, con la cual te nombró tu marido, con la cual te nombró la sociedad. Interesante, interesante empezar a entender que nuestro nombre es muy y muy importante. Y entonces me preguntaréis, bueno, cuidado, y este nombre nos lo dan nuestros padres. Este nombre depende muchas veces no de nosotros, depende de alguien externo que en un momento dado influye en nuestra personalidad, si esto es cierto. Pues os tengo que decir algo. Es posible que esta sea el objetivo de las próximas charlas que hagamos. Os tengo de hablar de un proceso dentro de nuestro cerebro que se llama la fase. Os tengo de hablar de este punto de duermevela que tenemos entre que estamos en vigilia y dormimos. Allí sucede algo. En alguna ocasión os he hablado del doble, pero os tengo de hablar de algo mucho más profundo. En el mundo de nuestro subconsciente, nosotros tenemos un canal conectado. Y este canal conectado está conectado desde los primeros días de la concepción. Fundamentalmente, a partir del tercer mes de embarazo, se puede decir que este canal está en plenitud de servicio. Será muy interesante que nos demos cuenta de todo lo que representa este proceso que os digo. Si este canal está en plenitud de servicio, está emitiendo permanentemente y en forma cifrada información
que de una forma subconsciente la madre, el padre y el entorno del no nacido todavía está recibiendo. Estoy absolutamente convencido que esto funciona de esta manera y que cuando esta recepción no es recibida adecuadamente, puede generar alteraciones en la conducta de la persona, en los años, sobre todo del crecimiento. Y cuántas personas no se han cambiado el nombre en su vida. Es más, el nombre nos lo cambiamos de una forma natural, a partir del desarrollo que tenemos de las experiencias de nuestra vida. Pero también nos lo podemos cambiar a partir de una experiencia mística, de una experiencia religiosa, de una experiencia amorosa. Y lo hacemos más adecuado a la relación. A veces, cuidado, estoy en la línea y en el pensamiento de que deberíamos fundamentalmente proyectar y observar que el nombre en sí va a ser la pieza fundamental para empezar el baile de la relación. Si no hay un primer paso, es difícil que la relación funcione. Mira, si yo le digo a una persona, si yo desde lejos digo a una persona, bueno, la persona, a no ser que se llame Bueno de apellido, que es una otra forma de nombre, pues pasará desapercibida. Pero si yo le digo Juan, se va a girar, si es que realmente se llama Juan. Pero, cuidado, si en vez de llamarse Juan, se llama Pedro, y yo digo Juan con toda mi fuerza, no se va a girar, no me va a mirar. Por lo tanto, esto quiere decir que tiene un receptor para Juan, pero no tiene un receptor para Pedro. En una palabra, hay una frecuencia de onda que está en fase y otra que no lo está. Por lo tanto, es importante que veamos que nuestro nombre nos pone en fase. En el libro Personas, Nombres y Destinos, que tenéis aquí, en el capítulo de los nombres, hay una definición del nombre. Y decimos, nombre es una especie de carnet de identidad cósmico que nos permite, con su vibración, conectar con los canales desconocidos de nuestra personalidad más profunda, dándonos claves de cómo actuar respecto a los demás. Fíjense. Es como la capacidad que tenemos, a partir del nombre, de conectar con la sociedad con la cual estamos conviviendo. La forma de ser identificados y la manera en la que, de acuerdo con la identificación, nos ponemos en solfa o en fase con los demás. Hay 5 sonidos esenciales en la voz, que son las vocales. Tenemos 5 vocales. Ya sé que muchos de vosotros a lo mejor conocéis el tema, pero aprovechemos que estamos en el día de hoy para repetirlas. A, E, I, O, U. Repetirlas. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Eso es. Perfecto. 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 Intentad proyectarlas desde dentro de vosotros. Muy bien, muy bien. Estupendo. Ya voy viendo más gente que va entrando. Almabate, por ejemplo. Muy bien, gracias por estar. Y tantos otros que seguramente nos estáis escuchando. Bien. Continuad con vuestra secuencia musical. A, I, O, U, A, E, O, U. Y notaréis que hay vibraciones diferentes. Después hoy investigaremos un poco más profundamente. Y veremos que realmente nuestro nombre puede cambiar muchas cosas de nosotros. Cada vocal tiene una vibración diferente de la otra y, por lo tanto, un distinto significado. A, I, O, U, 5 elementos. Energía ascendente, energía descendente y transformación. Y ahora viene la pregunta clave. La primera que hice en una charla sobre el valor de un nombre. ¿Te gusta tu nombre?
¿Hay alguien de vosotros que no le guste el nombre? Os dejo un minuto para contestar. El que no le gusta, que lo ponga en el chat. Y si sabe qué nombre le gustaría, que lo diga. Bien, si todo el mundo le gusta el nombre, no tengo ningún problema. Vamos siguiendo. Si alguien no está identificado con el nombre, bueno sería que hiciéramos pruebas kinesiológicas. Son definitivas. Cada vez que nombramos un nombre a una persona que no le gusta su nombre, la resistencia muscular de la persona baja. Bueno, y ahí tenéis el mecanismo que el armonio, que de alguna forma se proyecta dentro de nuestro cerebro. Y pensemos que solamente estoy colocando aquí, esto es muy reciente, pensemos que en otras charlas trabajaremos con los efectos de la fase, que se llama, y espero que entonces haya mucha gente dispuesta a escuchar, pero es que en el día de hoy también tenemos esta semblanza bioeléctrica de nuestro cerebro. Pero pensemos que esto no solamente está en el cerebro, sino también en el pericardio y también, seguramente, no hay estudios tan profundos en el tema, en lo que llamamos la mente del vientre, ¿no? Todo lo que es el tercer chakra, la mente entérica, ¿no? Pensamos que en todas partes existe un ordenador de este calibre. Cada uno de los puntos rojos representan, esto es nuestro cerebro, de los puntos rojos representan, que son grandes, representan grandes estaciones de información. Y todo lo demás son canales, estos canales que os decía antes, que de alguna forma están entrelazados entre ellos. Es impresionante. Y solamente en algunas zonas como superficiales como el neocórtex, pero también en las partes internas del cerebro. Bien, si os muestro todo esto... muy bien. Hay una persona... No, hay dos personas. Si quieres, lo comento. Fijaros cómo funciona nuestro cerebro. Es un elemento de recepción y de proyección y de transformación. A partir del lenguaje, nosotros tenemos una zona en el cerebro que capta fundamentalmente ondas en formas lumínicas. Fijaros, aquí tenéis el score es bastante técnico y científico, ya lo sé, pero es interesante que os deis cuenta de que el valor de las palabras va mucho más allá de lo que pensamos. Y que no estamos hablando ni de religión, no estamos hablando de algo que no tenga sentido, estamos hablando de ciencia. Y a mí me gusta mucho hablar de ciencia, me gusta mucho dirigirme a este proceso y controlarlo. Fijaros bien que tenemos pues un proceso en el cual hay una gran cantidad de una instalación, digamos, un ordenador que es capaz de captar sonidos, de captar frecuencias, transformarlas en sonidos. Estos sonidos, darles una imagen, y a esta imagen darles una traducción verbal. Este es nuestro cerebro. Y esta es la capacidad que tiene todo el cerebro, todo nuestro cerebro, todo, recibe la información de las palabras. Es todo nuestro cerebro. Lo que pasa es que hay partes ligeramente más especializadas para una cosa y otras partes más especializadas para otra. Si una página web nuestro concepto de la repercusión del sonido, de las palabras y del lenguaje fuera realmente una página web dentro de nosotros, el nombre sería la home, o sea, la primera página de la página web. Es el nombre. Entonces pones el nombre, ¡pum!, y se abre el ordenador. Pero se abre mi ordenador, o sea, mi página web. Mi página web es mi vida. Pero, cuidado, es lo que yo hago. Toda la información que recojo, pero se recoge en una carpeta que dice José María, que dice Isabel, que dice Merche, que dice esta carpeta. Y si tú no das la palabra clave, Merche, no se abre.
Cuidado que cuando no gusta un nombre, la carpeta no se abre. Hemos de tener muy claro que si nombramos a una persona, a un niño, con un nombre que no le gusta, vamos a tener muchos problemas en conseguir la atención del mismo. Eso lo saben muy bien los expertos en marketing americanos. Ellos han estudiado profundamente esto para controlar al personal, para controlar sistemáticamente... No lo saques todavía. Eso es. Bueno, ahí tenemos unas funciones más fáciles para entenderlo. Pero con esta complejidad y con el conocimiento de las frecuencias de onda que hay aquí, ustedes piensen que no podemos ser manipulados fácilmente. Podemos ser manipulados por cualquier tipo de sonido, por la televisión. Podemos ser manipulados a partir de las noticias, sobre todo visuales, y a partir de la palabra. Es muy importante entender que nuestra home tiene de tener una buena portada, y la buena portada se va a manifestar a partir de un nombre que nos guste. Bien, ahora sí podemos cambiarlo. Te comento, a ver, Marisa de Sí. Madrid dice, yo me llamo María Luisa, pero como no me gusta demasiado, desde los 15 años soy Marisa. Perfecto, perfecto. Si te gusta Marisa, perfecto. Hay que cortar totalmente lo que no gusta. Y entonces tenemos a Maribel Ramírez que dice, a mí me llaman Maribel, aunque me siento más cómoda si me llaman Isabel, que es en realidad mi auténtico nombre. Pues reafírmalo, por favor. Todo el mundo que te llame, que no te llame Isabel, que es lo que tú quieres, por favor, rectifícalo. Y asertivamente le dices la palabra, yo soy Isabel, porque te sentirás mucho más segura y seguramente tu vida dará cambios. Es muy importante que tengas en cuenta todo esto, ¿eh? Muy bien, ya siempre vamos encontrando, si yo ahora pudiera haceros una prueba kinesológica, lo haría. Pero de todas formas, voy a haceros un pequeño juego. Aquí, cerca de vosotros, tenéis, por ejemplo, un libro, ¿sí? Todos tenéis un libro, sobre todo las personas que no os guste, o un pisapapeles, o algo parecido. ¿Lo tenéis? Sí, por aquí van diciendo que sí. Bien. Yo estoy mostrando un libro, es este mismo de Personas, Nombres y Destinos. Muy bien. Bien. ¿Eh? O la pinza también. Sí. Sí. Pues entonces, simplemente, por ejemplo, coged este libro de esta manera, con la mano derecha. Coged el libro con la mano derecha. Y ahora, por favor, esto es neutro. Muy bien. Ahora, por favor, decid vuestro nombre, con fuerza. Y veréis que si os gusta el nombre, va a subir. Sin daros cuenta, vais a hacer casi una autohipnosis. José María, José María, José María, y va a subir. Eso es. Pero si no te gusta el nombre, por ejemplo, en el caso de Marisa, Isabel, ponle Marisa, y verás que la tendencia del libro es a bajar. Y ahora ponle Isabel, y verás que cuando le dices Isabel, sube. No hagáis ningún esfuerzo. Veréis que esto funciona así. ¿Qué os parece? Haced la prueba del libro. Indudablemente, si os gusta el nombre, la tendencia, tú dices, por ejemplo, Andrés, y la tendencia será subir el libro. Porque te gusta el nombre, me consta, Andrés. Pero una persona que no le guste, indudablemente en vez de subir el libro, bajará. Esto es una prueba de kinesiología holística. Podríamos hacer 1.000.000 de pruebas más, pero me interesa mucho que os deis cuenta de esta situación. Esto es así. Muy bien. Entonces aquí tenemos las funciones del cerebro. El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Esto ya es más divertido, pero en realidad todo aquello que hemos visto en forma de transformadores de frecuencia, aquí lo podemos ver con actitudes. En el hemisferio izquierdo tenemos que curiosamente el hemisferio izquierdo intentará controlar la derecha. O sea, hay un intento del izquierdo y el derecho de controlarse. Y se hace a partir del cuerpo calloso del cerebro, que es la parte central. Es una tendencia al dominio.
Esto se llama tendencia al dominio, lo cual no quiere decir que una cosa controle la otra, o sea, la parte de la otra, sino que es la tendencia al dominio, porque si los dos se intentan buscar, encuentran un equilibrio en el centro. Entonces encontramos que en el hemisferio izquierdo tenemos el lenguaje hablado, bla, 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 la capacidad para los números, de control de los números, el lenguaje escrito, la lectura, el razonamiento. Y en el hemisferio derecho tenemos la imaginación, la intuición, el sentido del arte, las formas tridimensionales, el sentido musical y también el intento de controlar la otra parte. Mira, yo que hago ahora unas clases de baile de salón, es muy divertido que la pierna derecha intenta controlar a la izquierda a la derecha, cuando vas buscando los ritmos. Y no encuentras un equilibrio hasta que no lo controlas. Ha de haber un control. Y entonces ahí tenemos, en nuestra vida también siempre tenemos tensiones entre controlar la derecha y la izquierda. Y naturalmente, entre el hombre y la mujer siempre hay tensiones, porque en la parte del hombre predomina el hemisferio izquierdo y en la parte de la mujer predomina el hemisferio derecho. Aunque ambos también tienen una lucha entre sí mismos. Claro, dos que luchan entre sí mismos. Imaginaros ahora que a vuestro marido, que se llama José y le gusta llamarse José, le llamáis Pepe. Y a vuestra mujer, que le gusta llamarse Isabel, le llamaréis Maribel o Marisa. Entonces ahí puede haber lo que vosotros queráis. Porque en el momento de conectar con la home, no conectamos, o sea, con la página web, no podemos la consigna adecuada. A ver, por aquí dice Marisa, dice, sí, funciona. Con Marisa va hacia arriba, en cambio con María Luisa baja. ¿Qué os parece? Y después dice, África... África. Sí, África. Dice, yo creía que me gustaba mi nombre. Deduzco que es que habrá hecho la prueba del libro y a lo mejor con el nombre de África... vuelve a probar. Es que, claro, tú pones el libro y simplemente respira profundamente y di la palabra África. O bueno, en este caso, a mí me bajará porque no me hago África. No, tú di África y deja digamos... También hemos de buscar que no sea un libro muy pesado, claro. Bueno, que no te diferencia, ¿no? Que notes una cierta diferencia. Y verás que si te gusta tu nombre realmente, subirá el libro. Un poco. Claro, lógicamente esto es mejor hacerlo con el test de kinesiología holística 2 personas. Pero lo veréis fácilmente. Fácilmente. Ahora veremos más cosas. ¿Alguna pregunta más? De momento no. Vale, seguimos. Muy bien, ahí tenéis la cuestión, un poco más de cuestión de hemisferios. El hemisferio izquierdo es mucho más secuencial, lineal, lógico, temporal, científico, inflexible y analítico. Mientras que el derecho, simultáneo, espacial, asociativo, atemporal, creativo, flexible, sintético. Y eso sí que me interesa mucho, porque la palabra está, o sea, la concreción de las palabras, está fundamentalmente en el hemisferio izquierdo. La lógica, los números, las secuencias, la linealidad, el análisis y, sobre todo, cuando hablamos de las palabras, la vocalización, las vocales. En cuanto al hemisferio derecho, allí tenemos el ritmo, la percepción espacial, la percepción global, la imaginación, la ensoñación, el color, la dimensionalidad y las consonantes. Ahora veremos que dentro de lo que es el valor de las palabras, las vocales y las consonantes tienen unos efectos muy especiales. Entonces nos daremos cuenta de que nuestro organismo es realmente, ¿qué es? Es un instrumento musical. Y este instrumento musical utiliza en gran parte toda la fonética, las cuerdas vocales, el aire, la capacidad de todo nuestro organismo de generar sonidos y sobre todo hacerlos silbantes. Y para hacerlos silbantes utiliza fundamentalmente la boca y todo lo que es la cavidad bucal, los labios también fundamentalmente. Entonces veremos que cuando nombramos la A, háganlo.
se produce interiormente una frecuencia de onda importante. Y pueden hacerlo todos. Y podemos notar diferentes frecuencias y vibraciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, de alguna forma, en la boca intermedia encontramos la E. Y noten la diferencia de vibración dentro de todo nuestro organismo. Después la I. Ahora noten la I. Y noten en que generalmente la I tiene una tendencia desde el cuello hasta nuestra parte cerebral. Después tendremos la O. Y a partes de nuestro organismo reciben también informaciones diferentes. Y finalmente la U. Ya lo tenemos, entonces ya tenemos A, E, I, O. Simplemente con esto podemos armonizar nuestro estado emocional, simplemente haciendo este armonio. A, E, I, O. Fijaros las formas y los triángulos que se producen. Los que ya habéis estudiado alguna vez geometría sagrada, podéis daros cuenta de cómo está la situación. Entonces vamos a seguir. Bueno, en realidad esto es una complementación de lo que hemos hecho antes, las vocales y las notas musicales. La vocal A entra dentro de la silibación y la frecuencia del Do. A, R, I, O de Sol, Bueno, cuando tenemos todo este panorama, y este panorama lo podemos controlar a partir de las frecuencias musicales, y podemos hacer una melodía, entonces podemos entender, imaginaros lo que todo esto puede representar dentro de nuestro organismo. O sea que cuando nombramos un nombre, José, en realidad hay una frecuencia de canto dentro. Pedro, estamos generando un proceso interno muy importante que identifica naturalmente nuestro cerebro y que de alguna forma nos conduce a una reacción u otra. No es lo mismo que digamos Pedro, que decir Pedro, que decir Pedro. Son tres cosas diferentes totalmente y nuestro organismo va a identificarlo hacia un lado o hacia otro. E inmediatamente tendremos una respuesta que incluso será muscular, será totalmente de tensión en los músculos y en todo nuestro cuerpo. Y lo vamos a notar, Adelante. Muy bien, aquí también tenemos los sentidos y las vocales. Es importante entenderlo: elemento agua, madera, fuego, tierra, metal. Y por lo tanto, el oído tiene que ver con el oído, el riñón, la vejiga, tiene que ver con la letra A, con la vocal A, la E potencia la vesícula biliar, todo el elemento madera, el ácido, el hígado, la I
tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el sabor amargo. Bueno, esto después lo podéis estudiar, lo hemos estudiado otras veces. Finalmente la letra O está directamente relacionada con el estómago, con el páncreas, y la letra U finalmente con el pulmón y el intestino grueso. Pasamos un poco este elemento, ¿cómo lo tenéis? Y ahora empezad a trabajar. Escoged un número entre del 1 al 7. Ahora sobre todo pensad en el estado de equilibrio de vuestra vida. ¿Cómo equilibrar vuestra vida? Y ahora vamos a equilibrar con un sonido, con el nombre, digamos, con nuestro nombre oculto. Vamos a buscar nuestro nombre oculto. Vamos a buscar un número entre el 1 al 7. Uno es el nombre que nosotros manifestamos, pero tenemos todos un nombre oculto. Ahora vamos a escuchar y a encontrar este nombre oculto. Venga, a ver si lo encontramos. Del 1 al 7. ¿Tenéis ya los números preparados? ¿Sí? ¿Todo el mundo ha escogido un número? Pensemos que nuestro nombre secreto cambia. Nuestro nombre secreto es el canal. Una cosa es el canal que nos conecta a nuestra realidad. Pero tenemos un canal que nos conecta a la fase. O sea, que de alguna manera no nos conecta con la realidad. El nombre propio que tenemos, nos conecta con nuestra realidad de día. Pero nuestro nombre oculto nos canaliza a nuestra vida de noche, a lo que llamamos la fase. Y allí nos vamos a meter, porque una de las fórmulas que tenemos para llegar a la fase es hacer proyecciones visuales y sónicas antes de acostarnos. Vamos a estudiar qué visión sónica tendríamos de utilizar para poder entrar en fase. Cuando entramos en fase, entramos en otro yo, en un alter ego. Le podemos llamar doble, lo que queramos. Pero es un alter ego que trabaja al unísono con nosotros. Entonces, este nombre secreto es el que nos identifica con este alter ego. Entonces, ¿cuántos han escogido el 1? A ver, el 1 veo la Merche, de momento. ¿Solamente una persona? De momento, bien. sí. Bueno, atención a lo que os voy a decir. El número 1 corresponde fundamentalmente al primer chakra, el Muladhara. Atención al sonido del número 1. El primer sonido es el U. Poned este sonido. Ulando, ulando, ulando. Es un sonido muy seguido. Si lo podemos colocar, grabarlo incluso, y colocarlo en un instante antes del sueño, entramos en fase. Acostumbra este sonido a centrarte en el eje de la Tierra. ¿Vale? ¿Quién ha escogido el 2? Swadhisthana. El chakra sensual. Es un elemento muy interesante, sobre todo para las relaciones. Cuando las relaciones no van bien, para entrar en fase y antes del sueño, o incluso antes de una relación afectiva, sería muy bueno hacer este sonido. Es un armonio interno. Repetidlo. Muy bien. ¿Ven? Pequeños trucos para entrar en fase.
Los del 3. Aquí hay de momento la Bessie, la Marisa de Madrid y de momento, si no sale más gente, Bien, la situación con la cual nos encontramos ahora es la situación del chakra Manipura. Representa perturbación. El chakra Manipura es cuando la persona tiene ciertas perturbaciones que no le dejan dormir, por ejemplo, o que le quitan el sueño. Entonces también sirve para cualquier momento. Ya os digo que todo esto cambia, no es estable, cambia. Todo esto cambia. Y si cambia, entonces pues en otra ocasión podríamos utilizar. Por esto todo este armonio de sílabas y de vocales es un regalo para que lo tengáis permanentemente según cómo os encontréis. Y podéis hacer juegos del subconsciente para saber dónde deberéis trabajar más. En el tercer chakra encontramos el Orami, 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 Orami. A ver, eso es, sobre todo los del 3. Tenéis esta posibilidad, repitiendo este mantra antes de acostarte, puedes entrar en fase. Bien, vamos por el número 4. la Rosa María, la María Jesús López, de momento, Es el chakra del corazón, la frecuencia de Fa, fundamentalmente. Y estamos en el Anahata, o sea, desde el corazón, desde el corazón. Y por lo tanto, la expresión hacia afuera. Ahyam Fa, 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 Ahyam Fa. Pensad siempre que la H es impronunciable, pero genera como una J muda. Ahyam Fa, Ahyam Fa, Ahyam Fa, Ahyam Fa. Muy bien, muy bien. Pues vamos, ya tenemos un elemento importante para entrar en fase. Bien, el número 5. por aquí veo la Rosa Mari y la África. Muy bien, corresponde al... La Kima. Muy bien. Es el quinto chakra, el Vishuddha, el que de alguna forma expresa la expresión oral, pero emocional. Es el conflicto entre lo que digo y lo que siento, y a veces lo que digo demasiado o demasiado poco. Es el nudo en la garganta y de alguna manera ayuda muchísimo esta sibilación que vamos a hacer ahora, que es el nombrar este camino, esta fórmula para conectarnos con la fase. Y fijaros bien, I ham sol, I ham sol, I ham sol. También siempre podéis decir, solamente que digáis las dos primeras palabras, hay suficiente. La nota es para mantener la nota, para mantenerla. I ham sol, I ham sol, I ham sol, o I ham no, I ham no, I ham so, 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 I ham so. ¿De acuerdo? Bueno, número 6. Por aquí en 6 no veo ninguno, sino la rosa, mira, la rosa de Tudela. La mente consciente. También lo que llamamos el tercer ojo, pero la mente consciente. Entonces, para dormir esta mente consciente, el ajna. Ei om la. Ei
la, Mantiene dormida la mente. Si lo probéis ya veréis, os podréis a dormir rápido. Y Fijaros que finalmente, cada mantra que estáis haciendo vibra en la En parte del cuerpo del adecuada. chakra, ¿eh? Fijaros que el primero vibraba en la parte baja del cuerpo y poco a poco va subiendo, ¿eh? el 7. El 7, por aquí el Andrés, la Maribel, que es la Isabel, la Valerimma, y de momento estos tres. Isabel, Andrés y Valerimma. Hay que mantener un ritmo. Y el silencio. Ahí no hay sílabas, sino un silencio que es el silencio del universo. Desde dentro. Si hacéis la nota así, notaréis cómo vibra en la parte Claro. superior. Y además te da el potencial a partir del cerebro por todo el cuerpo. Es como un baño de energía y de luz. Muy bien. Pues bueno, espero que os haya gustado este órgano. Este órgano que es el órgano que nosotros mismos podemos proyectar y que nos da un potencial. Adelante. Muy bien. Ahí ahora tendríamos de hablar fundamentalmente de algo interesante, también en el valor del nombre. Hemos dicho antes que las vocales, de alguna forma, se identificaban con nuestro cerebro izquierdo. A, E, I, O, U. Y aparte, cada vocal tiene, lógicamente, un seguido de consonantes. La diferencia entre la vocal y la consonante es la diferencia también entre los sonidos que proyectan y la comunicación que tienen los animales y los que tienen los seres humanos. La diferencia entre los animales y los seres humanos es que los animales se comunican permanentemente con elementos unisilábicos. Por ejemplo, es una... wow, 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 por ejemplo, el perro. Bien, podemos hacer 1.000.000 de este tipo de movimientos. Y cuidado, que estos movimientos musicales están directamente relacionados con la posición de los animales. Los animales tienen una posición no erecta, por lo tanto es un tipo de instrumento diferente, más de percusión. Y nosotros tenemos un instrumento más elevado y es un instrumento de viento. Son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, la interpretación del sonido será muy diferente por parte de ellos que por parte nuestra. Estamos ante dos tipos de instrumentos, ya os lo he dicho. Entonces, pues ahí tenemos un instrumento de viento, un ser humano, un instrumento de viento, estricto, fuerte, o un instrumento de percusión, que será pues un animal. Está en un punto absolutamente diferente y por tanto con una frecuencia diferente. Bien, de acuerdo con el alfabeto que tenemos, estaba hablando del alfabeto castellano, pero esto será en todos los alfabetos, cada una de las vocales tiene un seguido de consonantes. A, B, C, D, C, H. Las consonantes, ¿para qué sirven? Es lo que nos hace diferentes a los animales, precisamente. Es lo que nos permite armonizar las palabras. De hecho, las consonantes armonizan las vocales y hacen posible que nuestras palabras sean realmente algo interesante, que estas palabras se liguen entre ellas y generen un lenguaje. Sin las consonantes, el lenguaje sería impensable, imposible. Y ahí tenemos un poco, que como esto ya lo tendréis grabado y lo tendréis en vuestro ordenador, seguramente dentro de 2 días lo tendréis ahí y podréis trabajarlo si queréis, pues veréis exactamente que
las vocales tienen unas frecuencias. Una frecuencia musical y una frecuencia visual. Y empezando por la A, detrás de la A, las consonantes que tienen esta frecuencia son la B, la C, la D y la CH. Otra frecuencia musical es la de la E, y la base armónica de esta frecuencia es la F, la G y la H. Otra frecuencia musical es la I, y la base armónica, los armónicos de la I, serían la J, la K, la L, la M, la N y la L. Otra vocal sería la O, y las bases armónicas serían la P, la Q, la R, la S y la T. Y finalmente, que corresponde a los 5 elementos. Y finalmente, la U, esta frecuencia, tenía la base armónica en V, W, X, Y y Z. Así pues, el nombre es un conjunto de sonidos, es una proyección simbólica de nuestra personalidad. Al ser nombrado, la vibración sonora que produce aumenta el potencial energético propio, ayudando con ello a desarrollar las virtudes internas de cada uno. El nombre, según como lo nombras, es fantástico. Esto para los padres, nombrar correctamente a los hijos. Es muy importante nombrarlos bien, porque si les gusta su nombre, es indudable que las respuestas son siempre muy favorables. ¿Por qué? Porque es abrir la parte buena de la personalidad. Yo os decía que el nombre, digamos, es la home de nuestra realidad, la que vivimos. No es seguramente nuestro nombre secreto. Hemos hablado del nombre secreto. Muy diferente. El nombre secreto es el que nos permite conectar con la fase, que nos permite conectar con nuestro doble, con nuestra potencialidad interna, desconocida. Pero el nombre real, es el que nos potencia para enfrentarnos a la realidad diaria. Es nuestra identificación en la realidad diaria. Las consonantes siempre ayudan a potenciar el valor de las vocales. Atender a cómo se pronuncia el nombre de una persona, como he dicho, hay una carga emocional importante que se manifiesta. Es interesante entender esto. Fijaros, una cosa es decir José, y otra es decir José. Es totalmente diferente. Es el mismo nombre, pero a uno le llaman José y al otro le llaman José. José. Los tonos graves siempre representan relajación, apatía. José, José. Los tonos agudos, activación. José, José, activación, agresividad, incluso ira a veces. Atención a cómo nombráis. Y sobre todo, no bauticéis a las personas, ni no dejaros bautizar. Mirad, no hay cosa peor que una pareja empiece a minimizar el nombre del otro. Hola, hola, Titi, ¿cómo estás? No, Titi tiene un nombre. Nos llama... Hola, cariñito. Bueno, el cariñito es un subterfugio, porque si le llamo cariñito a alguien, lo puede llamar a muchas personas a la vez. Así no me equivoco de nombre. O sea, hay nombres que te van muy bien. Por un lado, puedes decirles a todo el mundo cielo, a todo el mundo le gusta y por lo tanto no tienes ningún problema. Entonces, pues el nombre cariño, esto gusta a todo el mundo quiere llamarse cariño, porque el Gordi, cariño... por aquí, Gordi, hola Gordi. Sí, algunas cosas así. Hola Cari, ahora también es mucho... Cari, sí. Ya no te llaman cariño. No, porque cariñito. cuesta demasiado llamarte cariño, entonces te dicen Cari, que no sabemos lo que representa exactamente. Bueno, mira, todas estas cosas... Caridad. Sí, si te llaman Cari quiere decir un poco de caridad, oye, que ya me toca, pero algunas cosas así, de alguna manera deberíamos desestimarlas de nuestros lenguajes. ¿Por qué? Porque todo esto bloquea la comunicación. Aunque no os lo creáis, está bloqueando la comunicación. Hombre, pero si esto es una historia cariñosa, si te la digo... Es una historia que, de alguna manera, generaliza una situación que es muy particular. Tenéis que ir con mucho cuidado con todas estas cosas. Hay que intentar personalizar el afecto. Y el nombre nos ayuda para esto. ¿Qué pasa con un nombre compuesto? En este caso, el primer nombre corresponde... Bien, como todo,
me gustaría hablaros primero de los diminutivos. Para vosotros, ¿un diminutivo qué es? Una disminución. ¿Está claro? ¿Lo tenéis claro? Sí. Si te llaman Juanito, es una disminución. O sea, si todo el mundo me llama Juanito o me llama Pepito, cada vez estaré más disminuido en mi personalidad. Cuidado con los diminutivos. Mucho cuidado con ellos. Yo no sé si alguno de vosotros ha sido nombrado con diminutivos o bien es nombrado con diminutivo. Cuidado, disminuir es disminuir. Por lo tanto, atención a disminuir a las personas. Los sonidos son fundamentales y los nombres básicos. Veréis que los expertos americanos en marketing, como os he dicho antes, estos saben la tira de convencer a las personas, nunca disminuyen a nadie y le llaman por su nombre y no por su apellido. Porque el apellido, de alguna forma, identifica a una familia, pero no a una persona. No sé si os dais cuenta de esto. Identifica a una familia, pero no a una persona. Cuando yo quiero hablar con una persona, no quiero hablar con una familia, quiero hablar con una persona. Si quiero hablar con una sociedad, hablaré con la sociedad. Y si quiero hablar con una familia, que son varios individuos, hablaré con la familia. Pero si quiero hablar con una persona, tengo de hablar con la persona. Esto es muy importante y también formaría parte de un curso de oratoria. Yo lo tengo muy claro esto. O sea, hay que hablar de corazón a corazón, como el diácono Roncalli. Ahí es donde hay que dar el pego en esta relación de corazón a corazón. Y por lo tanto es muy importante que lo tengamos claro, ¿eh? Sobre todo, cuidado con los diminutivos. Apócopes, concentra la energía, es tremendamente yang. Antonio, Tony. O sea, de alguna forma, Antonio es mucho más dilatado. De cualquier forma, aquí siempre está algo concreto, que es que la persona le guste su nombre. Si le gusta Antonio, es Antonio, no es Tony, ni Toñito, ni nada por el estilo. Es Antonio. Ahora, si realmente él considera que Tony le gusta, Tony es simplemente una concentración. Siempre es mejor una concentración de sílabas, silábica, que una expansión silábica, por lo tanto, Victoria, Vicky, vale. Si a la persona le gusta Vicky, perfecto. Siempre que le guste. Pero nunca un diminutivo, por favor, aunque os guste. Merceditas. Milagritos. Ay, milagritos de mi corazón. No, por favor. Hay nombres que deberíamos intentar sacarlos. Los motes. Monserratita. Otra cosa es Monse. Monse es una apócope. Però Montserrateta es un poco complejo, la verdad. Te tiene de gustar mucho, pero estás muy disminuido cuando te nombran de esta forma. Los motes. Si te gusta, puede llegar a potenciarte, ¿no? Es lo que decíamos de Ulises. Ulises el prudente. Esto era bastante frecuente para denominar en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, a los monarcas de los lugares. Pero el mote, esto es típico en los pueblos, tiene de gustar. Si te gusta el mote, te gusta llamarte de aquella manera, en aquella sociedad y solamente en aquella que será el pueblo de donde te lo llamen, tú serás el fulano, porque te gusta. Pero si no te gusta, tendrás tendencia a evitar aquella sociedad, a no ir nunca más, a no escuchar nunca aquella palabra de trueno que de alguna manera te hace inferior a los demás. Mucho cuidado con los motes, porque te hará aislar. Esto es importante que lo veáis. A ver, la relación de espacio-tiempo para mí es muy importante dentro de los nombres. El nombre no solamente por el sonido que tiene, es un punto de partida dentro de nuestra vida en la sociedad que vivimos. El nombre también nos da más información, mucha más.
Cada una de las sílabas del nombre tiene un potencial especial. Atención, que cuando hablo de un potencial, no hablo de cómo se escribe, porque muchas personas me dicen, sí, pero es que esto se escribe así y tal. No, 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 yo no digo cómo se escribe el nombre, sino cómo se pronuncia el nombre, porque estoy hablando de frecuencias de onda que nosotros emitimos y que producen dentro de nosotros determinados efectos. Y por lo tanto, si las palabras lo producen, los nombres más, porque son identificativos. Entonces, una secuencia de un nombre es una secuencia en el tiempo. Yo no digo fi, sino Filomeno, por ejemplo. O sea, estoy un buen rato con una secuencia que va siguiendo. Por ejemplo, Plácido. Plácido. Si fuera una sola sílaba sería pla, pla, pla. Alguien se podría llamar así, es más bien un apellido, pero pla, pla. Pero no, no se llama así, se llama Plácido. Entonces, en realidad, si nosotros analizamos el nombre y nuestro tiempo y nuestra vida, veremos que nuestro nombre es una analogía completa de nuestra vida y nos marca los puntos donde vamos a encontrar efectos en nuestra relación. Por ejemplo, pla representa la relación con los padres, la primera sílaba. De todos vosotros, estoy hablando de los nombres simples. Los nombres compuestos después los marco. El nombre simple, por ejemplo, coged la palabra Andrés, son dos. La palabra Àngels, dos. Besi, dos. Camale, dos. María Jesús sería, después hablaremos. Maribel o Marisa o Merche o Quima, es igual. Coged una parte del nombre, la primera parte, qui, pla. Voy al ejemplo de Plácido. Pla representará la relación con los padres. Y entonces ahí tendríamos de ver cuál es la vocal. La vocal es la A. La P y la L. La P y la L ayudan a la A. ¿Qué es la A en este caso? En la relación con los padres. Pues en la relación con los padres la A corresponderá al elemento agua, a la confianza y el miedo, a los riñones, a la inseguridad y la seguridad, las dos cosas. Le ayudan en el punto regresivo a Plácido en la relación con los padres, la P y la L, desde luego, armonizan a la A. La P, ¿dónde la encontramos? En el elemento tierra. Y por lo tanto, la P le va a dar una cierta seguridad, una cierta decisión para evitar el miedo. Y la L la encontramos, ¿dónde? En el elemento fuego. Y lo encontramos es una consonante que le va a dar una armonización a la A de creatividad y desarrollo. A partir de la creatividad, de su creatividad propia, de su forma de ser, y de la seguridad, podrá neutralizar el miedo que le pueda producir la relación con los padres. Es interesante. Ci, Plácido, Ci, representará la relación con la pareja. La I es la creatividad. La C es la creatividad, pero también el aburrimiento. O sea, tendrá de tener mucho cuidado en no aburrir a sus parejas ni a sus amigos. Pero para esto tiene la C, que le armoniza. Y la C corresponde a la confianza y a la seguridad. O sea, si le da seguridad a la pareja, seguramente no la va a aburrir. Cuidado, la I representa la creatividad, pero también representa todo lo contrario, la apatía, la amargura. Finalmente, Do representará la relación con el trabajo y los hijos. El trabajo porque es en los proyectos de trabajo fundamentalmente. Y por lo tanto, ahí tendrá la O representará el elemento, las dudas, las inseguridades, lo hago bien, lo hago mal, pero la D fundamentalmente le dará la confianza necesaria para poder trabajar con sus hijos. Entonces, cuidado, fijaros si es complejo. Plácido. Luis. Cuando tenemos Luis, son dos sílabas, como Andrés. Tenemos de partir por la mitad. Lu representará el pasado. Y is, por dos veces, representará, porque será fuerte la vocal final, la vocalización final, representará a los amigos,
las parejas y también el trabajo y los hijos. Los proyectos, el trabajo y los hijos. Entonces, pues, el José, sobre todo cuando ponemos el acento José, ahí quiere decir que en las parejas y en los amigos es donde más se va a marcar las pautas. Ernestina, ahí tenemos 3 partes. Ernestina. Luz, una sola vocal, hay un solo fonema, una sola sílaba que sirve para las 3 partes. O sea que dentro de un nombre también hay una relación espacial. Y si tenemos un poco de paciencia, a partir del nombre de la persona con la cual nos comunicamos, podemos saber muchísimas y muchísimas cosas. Bien, ya sé que en una sola sesión es bastante difícil marcar todo esto, pero cuidado, después veremos que si sumamos los nombres de las personas que tenemos alrededor, podemos también sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, por favor, piensa en un número del 1 al 3 y apúntalo. Vale, ¿ya habéis apuntado? Bueno, ya veréis, pues, lo que habéis escogido. Estamos hablando de los nombres. Y ahora elige uno de estos elementos. Un billete de 500, un billete de $1, un billete de 500 euros. ¿Qué tal? Apuntadlo. El de 500 euros o el de $1. ¿Cuál escogéis? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hablar de otro proceso. Es muy interesante el tema de los nombres, por esto hemos dedicado una charla a esto. Sé que a lo mejor estaríais más divertidos hablando de los Anunnakis, hablando posiblemente de lo que representa la fase, lo que representa trabajar la radiónica en algunos puntos, pero pensemos que hay cosas muy simples que están a nuestro alrededor y con estas cosas tan simples podemos trabajar mucho. Yo os felicito a todos los que estáis trabajando esto, porque es algo muy novedoso y que nos puede ayudar en nuestra vida diaria y es muy práctico, muy práctico, creedme. Nombres protegidos. Bueno, esto lo hemos visto también haciendo Feng Shui, ¿no? Los nombres protegidos. ¿Qué son los nombres protegidos? Bien, si hemos hablado de que las vocales de alguna forma nos ligan bastante a nuestro mundo animal y las consonantes nos armonizan con el espacio y nos armonizan con el universo, veremos que una palabra protegida y también naturalmente un nombre protegido es aquel que tiene bastantes consonantes, o sea, sobre todo una consonante para empezar y otra para terminar, que de alguna manera le sirve para armonizar todo el cortejo de vocales que pueda llegar a tener dentro. Por ejemplo, un nombre protegido, Luis, Maribel. Atención, aquí quiero hacer una puntualización, porque las gentes dicen, ahora me voy a cambiar el nombre. No, si tu nombre te gusta, es correcto que esté protegido, es solamente que está protegido a un nivel de vibración. Pero eso no quiere decir nada, porque a lo mejor tú necesitas para tu desarrollo interno y personal, que en alguna parte de tu personalidad no esté protegida, para precisamente tener la capacidad de hacerlo por ti mismo, de superarte, de crecer. Por lo tanto, totalmente erróneo cambiar el nombre porque no está protegido. Pero sí que es importante saber que un nombre protegido tiene más posibilidades en cuanto a las relaciones que alguien que no lo tenga. Bien, de todas formas tenemos de ver de que no está totalmente protegido. Luis está protegido en una parte, pero si yo divido Luis, veremos que ni
con la relación con los padres, ni con las parejas, ni los proyectos está absolutamente protegido. Le falta una parte. Si lo hago con Maribel, veré que Ma le falta una parte de protección, Ri le falta una falta de protección, pero Bel tiene protección completa, que corresponde al trabajo, fundamentalmente a los proyectos de trabajo y también a los hijos. Pero bueno, cuidado, en general es cuando analizamos un nombre. Nombres desprotegidos del todo, aquellos que empiezan por vocal y terminan con vocal. Eva, por ejemplo, es un nombre desprotegido. Antonio es un nombre desprotegido, pero en medio tiene una cantidad de consonantes que de alguna forma le pueden armonizar. Eva, ¿no? ¿Cómo está desprotegida? Bueno, Eva está desprotegida fundamentalmente padres y proyectos. Antonio, bueno, en los padres, en los hijos, hay una cierta desprotección, pero eso no quiere decir que haya de cambiarse el nombre, simplemente es un dato. Nombres semiprotegidos, aquellos que empiezan por consonante y terminan por vocal. María, por ejemplo, y Ángel. Empiezan, María, por ejemplo, termina. ¿Dónde está desprotegida? En las parejas, por ejemplo, en los hijos. Ángel, ¿dónde está más desprotegido? En los padres o en los elementos parentales iniciales, ¿no? Lo cual no quiere decir que no pueda desarrollarse adecuadamente. El nombre como proyección en los negocios y en las empresas. Eso sí que es importante. Mirad, he tenido que intervenir en algunos casos muy divertidos. Había una empresa, recordaré siempre que era en una zona manchega, y no había manera de hacerla funcionar. Cuidado, hoy día entiendo que las construcciones no funcionen muy bien, pero en la época que yo hablaba, era en los años 90, finales de los años 90, o un poco antes de los finales de los años 90, y entonces había un ritmo de producción en la construcción importante, y más en zonas que empezaban entonces a ampliar fábricas, en fin, muchas cosas, ¿no? Bien, cuando hice el Feng Shui de aquella empresa, me di cuenta que el nombre no podía funcionar para nada en aquella empresa. Se llamaba Construcciones Abajo. Vosotros mismos, Construcciones Abajo. Pues claro, lógicamente, ¿quién va a comprar a Construcciones Abajo? Que estos señores se llamaban así. Bueno, le cambiamos el nombre, hicimos algunos retoques y aquella empresa empezó a funcionar. Otra empresa conocida, Transportes Parado. Es algo que para un transporte no puede funcionar. Por lo tanto, ya tiene una mala entrada. Transportes Parado, aunque parado sea el nombre del transportista, pero tiene que poner otro nombre. O sea, hay que poner un nombre de la sociedad o de lo que fuere, pero no el nombre de Transportes Parado. Restaurante El Rinconcito. Si no es un rinconcito muy pequeño, pues hay muchos nombres que son identificativos de los lugares y de las cosas que pueden pasar. Por ejemplo, Confecciones El Saldo. Pues ya está clarísimo. Si queremos comprar saldos, pues allí habrán saldos, pero nunca habrán realmente unas confecciones en condiciones. Ahora, por favor, pronuncia intensamente tu nombre y escoge una de las imágenes. María. Muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Ya lo tenéis? Perfecto. Divertido, ¿eh? Vale. Muy bien, ya veis que nos divertimos con test, ¿eh? No, y esto que es el valor del nombre, ¿eh? Bueno, perfecto. Os tengo que explicar algo del nombre también. A ver, hay los resultados después, no lo sé. No, todavía no. Os voy a explicar algo extraído de mi propio libro, del libro de nombres, personas, nombres y destinos. Es indudable que si lo tenéis, pues estos días podéis de alguna manera repasarlo. Es un libro que creo que es muy interesante y técnicamente nos ayuda muchísimo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues algo para que veáis un poco las relaciones, ¿no? Por ejemplo, la palabra, estamos hablando de la palabra José. José
Los padres y relación, la O y la J, tierra y fuego, capacidad de raciocinio, toma de decisiones, buen humor, creatividad, alegría, desarrollo de las ideas, punto. Acumulación, ya os pongo, acumulación proyectiva y acumulación conflictiva, duda, inseguridad, mal humor, alimentos peligrosos, azúcar y harinas, órganos y vísceras, el bazo, el páncreas y el estómago. Fijaros, esto simplemente con la O, la J, fuego, creatividad, alegría, desarrollo de ideas, apatía, la acumulación conflictiva de la J es lo que neutraliza la J. La J precisamente es un armonizador, entonces neutraliza la apatía, la aprensión, el bloqueo, alimentos peligrosos, los estimulantes, sistema circulatorio. Fijaros que todo está en relación. Como yo creo que tendréis, ¿esto lo tienen colgado inmediatamente o dentro de 2 días? 2 o 3 días. En 2 o 3 días lo tenéis y podéis observar y podéis de alguna manera estudiar un poco más lo que yo no puedo explicar en 1 hora y media, ¿no? En amigos y parejas, por ejemplo, la palabra José, representa el elemento madera, la tolerancia, la aceptación, el crecimiento, la paciencia, la intolerancia, la ansiedad, la ira, claro. Las grasas, los fritos, los alcoholes, el hígado, la vesícula biliar, la S, la tierra, representa la capacidad del raciocinio, el buen humor, la toma de decisiones, neutraliza la duda, la inseguridad, el mal humor. Cuando las cosas van mal, la persona toma demasiados azúcares y harinas y perjudica el bazo, el páncreas y el estómago. ¿Qué os parece? A partir del nombre, mirad las cosas que podemos llegar a saber. Más cosas todavía. Adelante. Muy bien. Aquí tenemos también todo lo que hemos dicho anteriormente de Maribel. ¿Ven? Me interesaría deciros también lo que representan los nombres compuestos. No sé si aquí hemos colocado algún nombre compuesto, pero claro, las personas me dicen, bueno, yo me llamo María Isabel. Perfecto. Entonces, el primer bloque, María, corresponde fundamentalmente a la relación esencial de la persona. Corresponde a la relación con los padres. Con lo cual podríamos definir que la primera palabra, María, y la segunda, Isabel, sería la que compartiría el presente y el futuro. La primera, María, representaría en realidad la relación con la madre y el padre. Se puede definir también cómo funciona esta relación. Si, por ejemplo, es María, representaría la relación por ser mujer con el padre, iría con la madre, y la relación conjunta. Y finalmente Isabel, entonces sería Isa, la relación con las parejas, con el mundo del presente, y Bel con los hijos, y naturalmente también con los proyectos y trabajos. Es interesante que de alguna manera esto lo veáis, lo tenemos aquí, pero si no, con mucho gusto os podemos proyectar personas, nombres y destinos, y quien quisiera este libro y no lo tuviera, se lo podemos mandar. Angélica, aquí tenemos también un nombre para identificar a Angélica. No, hoy no está Angélica. ¿Está? Angélica, no. Hoy no está Angélica. Vale, seguimos. Muy bien, vamos. ¿Quién ha escogido el número 1? La Blancanieves. ¡Ay! La tendencia de disminuir a los demás. ¡Ay, guapita! ¡Ay, Pepita! ¡Ay! Pero que tampoco le importa que la disminuyan a ella. Atención a esta tendencia. Es curioso porque los test nos enseñan cosas, porque trabajan en el subconsciente. 2. Los enanitos. Los enanitos se dejan influenciar, aceptan mejor el diminutivo y el apócope. Cuidado, no, los dos, no aceptéis que os disminuyan. Fundamental, 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 fundamental. No sois enanitos, sois gigantes.
y tenéis de enfrentaros a todo. Por lo tanto, gigantes, por favor, gigantes. Y en todo caso, lo único que podéis aceptar son apócopes, o sea, yanguizantes, elementos yanguizantes, ¿no? 3, es la reina, tendencia a disminuir a los demás, pero no quiere que le disminuyan a ella. O sea, los 3, cuidado, no disminuáis a nadie. O sea, sobre todo, lo que no queráis para vosotros, lo que no queráis para nosotros, no lo busquéis para los demás. ¿Cómo te sientes delante de tu situación económica? ¿Quién ha escogido el dólar? La Merche, la Valerisma, la Rosa. De momento ya está. Bien, el dólar, os felicito, el dólar está totalmente protegido. Mira, cuando hace un tiempo, bueno, bastante tiempo, y por desgracia, cambiaron nuestra maravillosa peseta, que de alguna forma estaba más protegida, a pesar de todas las vicisitudes que recibió la peseta desde aproximadamente el año 1830, que se impuso, o sea, que estaba entonces los reales, se impuso la peseta, que curiosamente es una moneda catalana, la peseta, se fue imponiendo en la economía española. La peseta es la moneda que más barbaridades ha tenido de soportar. Soportó las guerras carlistas, soportó las crisis económicas más profundas del siglo XIX, las del principio del siglo XX, superó una guerra civil y superó la posguerra de la guerra civil. Pesetas estaban protegidas y hemos cambiado por una moneda desprotegida totalmente, euro. Cuando se hizo el cambio y decían el euro será siempre más fuerte que el dólar, yo les decía ja, 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 y me decían, ¿y cómo es que tú dices ja, ja, ja? Digo, ¿no os dais cuenta? A ver, nombra, dólar. Pensemos que los dólares fueron generados y fabricados, visualmente incluso, con arquitecturas especiales, por Lafayette y los suyos, que eran todos y formaban parte de logias masónicas, de las más avanzadas logias masónicas de la época. Y así ha continuado. Hoy día Estados Unidos es un imperio absolutamente masónico, donde gentes como Rockefeller y otros dominan el mundo, hacen lo que, incluido el Bill Gates, posiblemente inducidos por otras mentes, y ahí ya pasaríamos a otro trabajo, y ya otra conferencia, ya otra charla. Pero el dólar está muy bien protegido, y el dólar ha aguantado desde la Revolución Americana, pasó por su guerra civil y continúa existiendo después de 2 guerras mundiales. No ha tenido ningún fallo. Y en este momento nadie puede negar que es una moneda más fuerte que el euro. El euro tuvo un fuego inicial y hoy día ya ven cómo está Europa. Está al borde de la quiebra. Y, si no me equivoco, tendrá de ser el dólar quien la aguante y la soporte. Atención, pues, a los que habéis escogido los euros. Cuidado con la desprotección con el dinero. Es interesante, el euro está absolutamente desprotegido. Euro. Por lo tanto, chicos, inviertan en dólares, no inviertan en euros. Y si puede ser, inviertan en ustedes mismos. Hay una historia importante que os tengo que decir y que quizás no sea tanto del valor del nombre, pero sí que corresponde al nombre. Mirad, la mejor inversión que podéis hacer jamás es la inversión que podéis hacer con vosotros mismos. Y por tanto, invertid en vosotros, invertid en vuestro crecimiento, y si invertimos aquí y no pensamos tanto en el euro, mejoraremos todos nuestra situación. Felicidades los que habéis escogido el dólar. Aunque seguramente tenéis tensiones económicas,
vosotros continuaréis sin problemas. Los demás cambien de manera rápido. Muy bien. Por aquí decía Isabel de Madrid, dices que claro, uno de 500 tira. Sí, tira mucho, pero tira muy poco. Es que estoy hablando de frecuencias de sonido, ¿me explicáis? Y por lo tanto es muy importante entender con quién te apoyas. En este caso, la economía está en manos de las mafias, sean las que fueren. Por lo tanto, es bueno, por lo menos, colócate con la mafia ganadora. ¿Quién ha escogido, pues, la figuración de arriba? La A. Personas más influenciadas por las vocales. El mundo más físico y mental. Y los que han escogido los angelitos, más influenciados por las consonantes. Mundo espiritual y emocional. Por aquí, la Irma, la Merche. Muy bien, es un juego. Pero la Isabel. Muy bien. La Narrita. Muy bien. Ya me vienen las Bs. Muy bien. Las ves. También, pues Marisa, María Jesús, Rosa, Tudela. Muy bien. La Kima, la Rosa Mari. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Si la conjunción, esta también es otra frase del libro Dioses en el desempleo, también de una persona que conozco y que está dentro de mí, no le voy a evitar. Pero en aquella época ya no soy el mismo que ahora. O sea, cada uno de nosotros va cambiando según el tiempo y según las circunstancias. Si la conjunción hombre-mujer ha sido el motor que ha desarrollado, motivado y hecho posible a la humanidad tal como la conocemos, la conjunción entre el sonido de las vocales y consonantes de los nombres de las personas ha hecho posible el desarrollo de la actual civilización. Si no hubiese sido esta armonización entre las palabras, nuestra civilización sería otra cosa. Veríamos el mundo de otra manera. Imposiblemente esta realidad que vivimos sería otra, de forma mejor o peor, pero otra. Lo que yo planteo y prevengo en el trabajo de hoy es que, primero, que estudiemos los nombres. Segundo, que nos demos cuenta de los nombres que tienen las personas que tenemos alrededor nuestro. Que seamos capaces de nombrarlos. Que saquemos cosas tan ridículas como Kiki, Pipi, Titi, cariño, cari, coqui, cookie. Y que cuando tengamos de decir cielo lo digamos, pero que particularicemos. Que seamos capaces de concretar. Sobre todo cuando las relaciones con las personas que tenemos alrededor no funcionan adecuadamente. Y sorprendentemente, al cabo de un tiempo, veremos que estas relaciones mejoran, porque habremos conseguido que la otra persona y nosotros mismos abramos la home adecuadamente. Hay una figura en las 10 figuras que tenemos inteligentes dentro de Vital Frequency que va excelente para esto, que es la que nos proyecta la vitalidad y la fuerza. Esta es la que os he mostrado aquí al final. Vitalidad y fuerza, entusiasmo, crecimiento, rejuvenecimiento y potencialidad. Digamos, esta figura nos va a ayudar muchísimo a tener una mejor comprensión de las bases sónicas que nos pueden ayudar a ser mejores. Si queréis, no sé si podemos ponerla, hoy no la podemos poner, pero bueno, todo el mundo que tenga el método y el sistema puede atender a ella. Bien, acabaré con un cuento. Os he contado varios cuentos hoy. Y acabaré con un cuento. Que tiene que ver un poco con las palabras, y la fuerza de las palabras, y el nombre de las palabras. Dícese que una vez
había un mercader muy malhumorado que tenía a su servicio un fiel colaborador. Era un socio, pero él era muy maleducado. Iban con su mercadería por el desierto. En esto, el mercader malhumorado se cayó del camello que llevaba. Rápidamente, su socio intentó levantarlo del suelo, pero él estaba muy enfadado con el camello y le dio una patada al camello. El socio le dijo, cálmate, y entonces le dio una bofetada al socio, lo tiró al suelo. El pobre hombre se levantó como pudo del suelo, después de la bofetada que le dio su socio, y en la arena puso la palabra Alim, que eran como se llamaba esta persona, Alim, el malhumorado. Muy bien. Entonces, continuó la caravana y en esto llegaron muy cerca de Damasco. Y cuando llegaron a las inmediaciones del río Tigris, muy caudaloso, nuestro mercader malhumorado tenía mucha sed, se bajó del camello y se fue a beber agua. Tenía tanta ansiedad que se cayó. Entonces, su socio, sin pensarlo, se tiró al agua y le salvó la vida. Cuando salió, escribió su nombre, el del malhumorado, en una piedra, Alim. El socio malhumorado, compungido, con las lágrimas en los ojos, le dio las gracias por haberle salvado la vida y que le perdonara el agravio que le había infligido cuando le pegó, sin sentido ni lógica, al caerse del camello. Su socio lo abrazó y le dijo que no se preocupara. Entonces, Alim le preguntó, pero estoy muy preocupado. Y pues, es que no sé, no entiendo cómo, después del agravio que te he hecho, todavía en el desierto y en la arena, hayas puesto mi nombre, Alim. Y tampoco puedo entender cómo ahora que me has salvado la vida, has puesto mi nombre en una piedra. Dice, muy fácil, amigo mío. Dice, he escrito tu nombre en la arena, en el momento que tú me habías agraviado, para que el viento borrara rápidamente aquella situación. En cambio, esta segunda vez que tú me has agradecido que te salvara la vida, lo he escrito en una piedra, para que todo el mundo pueda saber la capacidad de agradecimiento que tienes. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Las diferentes formas de ver el nombre. Alim. Muchas gracias a todos por haber estado conmigo durante esta noche y espero que os sirva este trabajo sobre el nombre, y si queréis más del mismo, pues en Personas, Nombres y Destinos lo tenemos. Y quizás en alguna ocasión hagamos un curso simplemente del valor del nombre y también de la numerología del nombre, que hoy obviamente no ha habido manera de poder hacer. Buenas noches y hasta el lunes que viene, donde tendremos una conferencia que creo que es muy interesante, que os abrirá los caminos de los espacios, del Feng Shui, de la geobiología y de todo lo relacionado con las frecuencias de onda del medio que nos entorna. Muchas gracias y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Recordamos que en septiembre se hizo la primera parte de la charla de Feng Shui. Para los que no estuvisteis y la queréis escuchar, tenéis que ir a la pestaña de Canales Vitales y la última de Canales Vitales pone actividades realizadas. Si buscáis en actividades realizadas, veréis, vais bajando porque está por orden cronológico, vais bajando hasta encontrar más o menos en el mes de septiembre una charla que pondrá Feng Shui y Geobiología. Allí veréis la primera parte de inicio que se hizo y el lunes que viene será más bien una segunda parte de esta charla de Feng Shui y Geobiología. Sin más, pues nos despedimos, nos vemos el lunes que viene. Mañana a los que iban a empezar el curso de coaching personal ya les he enviado, por aquí creo que está Valerima, creo que estaba, pues ya he enviado pues que mañana no empieza el curso tal como se había previsto. Espero que os animéis más gente al curso de coaching personal para que más adelante cuando se vuelva a proponer este curso se pueda realizar con normalidad. Feliz noche y feliz semana.